Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre un tema muy importante, que es la inferencia y la prueba de hipótesis. También hablaremos sobre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, si se rechaza o se afirma alguna de ellas. Bueno, en esta ocasión les trajo un caso muy importante y de la vida real que pues muchas veces nos ha pasado. El caso dice así, el director de finanzas se le ha comunicado algo referente a la mejora de infraestructura en el centro de trabajo y se pretende que el Departamento de Finanzas haga un análisis para ver si hay algún recurso necesario para dar este cambio a los trabajadores, pues es muy importante. Por ende, más producción y ganancia mm, monetaria para la empresa. Hay un capital de 500,000 pesos, el cual se invertiría en la mejora de infraestructura para un bien común de la empresa. Y el trabajador, obviamente. N, que es el número de personas que están encuestándose. Z es el nivel de significancia y 5% es el error máximo que se puede dar. P es la probabilidad. Como no se conoce, pues para P y para Q es el 50 y el 50%. Nuestra fórmula es N es igual a NX Z A al cuadrado XP por Q sobre D al cuadrado X entre paréntesis N-1 más Z al cuadrado XP XQ. Entonces, después sustituimos nuestros datos, que como dijimos, N es el número de personas a encuestar. ZA es el valor de significancia, de confianza que se podría decir también, y X es la probabilidad, y como no sabemos cuánta será la probabilidad, utilizaremos el 50 y el 50 para P y para Q. Y así sustituimos. De igual manera, D es el error máximo que se puede obtener. Entonces, ahí vamos sustituyendo. Después de sustituir, nos da que nuestro número de encuestas aplicadas van a ser 285 encuestas. Más o menos por promedio para cada una de las personas. Después de ahí determinaremos si la afirmación del director es aceptable o debe rechazarse. Para eso haremos una tabla en donde veamos si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa se rechazan o no. Para eso realizaremos esta siguiente tabla, en donde ubicaremos cada uno de los datos. Aquí dice que la hipótesis nula es mayor a 300,000. Se basea en cada uno de los datos para que así podamos graficar y ver si estamos en zona de rechazo o en zona de aceptación, si la afirmación del director se acepta o se rechaza. Entonces, como nos podemos dar cuenta, al calcular el estadístico de prueba, nos damos cuenta que sale de forma negativa. Entonces, para eso se determinarán las coordenadas de la tabla de student, en donde ocuparemos una pequeña fórmula para determinarlas, que es n-1 por a, que n recordemos que es el número de muestras aleatorias que se obtuvieron. Entonces, 25 menos 1 y a es el error máximo que se puede obtener, que es 0.05. Entonces, nuestra coordenada queda 24,0.5. Al buscar la coordenada se tiene el valor crítico de 1.7109. Después de ahí calcularemos la prueba estadística, que
Bueno, entonces aquí determinaremos las coordenadas de la tabla T, que es student, y utilizaremos la siguiente fórmula, que es n-1, a, que n, como recordamos, es el número de muestras aleatorias que se obtuvieron, que fueron 25, menos 1, y a es el error máximo que se puede obtener, que es 0.05. Entonces nuestra coordenada queda 24,0.05 y se dice que al buscar la coordenada se tiene un valor crítico del 1.7109 que ubicaremos en nuestro gráfico y será la zona de rechazo. A continuación, calcularemos el estadístico de prueba, que de igual manera se ubicará en nuestro gráfico para ver si se rechaza o no la afirmación del director. Para calcular utilizaremos la siguiente fórmula, que es esta. ¿Por qué? Porque dice que cuando la población es mayor a 30 se desconoce y se utiliza el estadístico T, entonces por eso utilizaremos esta fórmula. Sustituiremos los datos conforme a la tabla que obtenemos acá arriba. Entonces dice que 200,000 es igual a XM, entonces aquí está y lo basemos acá en esta parte. Menos 300,000 sobre 10,000, que es la S que se obtiene acá arriba. Entonces sacaremos la raíz cuadrada de 25, que es el número de muestras aleatorias, lo que nos da como resultado menos 10,000 sobre 10,000 sobre 5. Después seguimos sustituyendo. Como podemos observar la cantidad, tenemos que resolver lo que nos queda aquí abajo. Entonces nos queda que son 200,000. Menos 100,000 entre 200,000 nos da la cantidad de menos 50, que también ubicaremos acá en la gráfica y obtendremos que nuestra zona se rechazó. Entonces, dice que como el valor estadístico de prueba se balancea, o que es hipótesis nula, debe rechazarse. Por lo tanto, se tiene una evidencia suficiente para rechazar la afirmación a un nivel de significancia del 95%. También nos habla sobre que si su hipótesis o su afirmación del dueño es precisa o no. Entonces, aquí hablaremos sobre esta siguiente nota, que dice que la hipótesis que lanza el asesor es mayor o igual a 300,000 respecto al recurso necesario para remodelar el centro principal. Entonces, es obviamente que la afirmación se debe rechazar porque no es el suficiente presupuesto y no hay evidencia suficiente para aceptarla. Por lo tanto, se debe seguir con la investigación para determinar cuál es la cantidad precisa para la remodelación de la empresa. En general, esto indica y estima los recursos necesarios para que queramos llevar a cabo la empresa. A continuación, lo que nos pide el paso 4 es desarrollar todo el procedimiento y plasmar la evidencia para contestar la pregunta que si los promedios son precisos o para remodelar el centro de trabajo o son distintas, si son estadísticamente iguales. Entonces de eso hablaremos en este siguiente paso. Para eso haremos la aplicación de la ANOVA. Primero basaremos todos los datos, que son las siguientes tablas. Bueno, la siguiente tabla para poder hacer el análisis del NOVA. Bueno, basaremos esta tabla que ya se mostró anteriormente, en donde nos habla sobre el tipo de constructoras, el precio de cada una de ellas, sobre los sobre las donde se va a remodelar, donde va a ser la remodelación. Entonces nos dice que primero debemos determinar
la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces aquí ya la determinamos de una forma, que nos dice que el promedio preciso para remodelar el centro de trabajo en distintas áreas y por distintas constructoras es el mismo. Pero sin embargo, la hipótesis alternativa nos dice que el promedio de los precios para remodelar el centro del trabajo en distintas áreas y por distintas constructoras en al menos dos sucursales distintas es distinto. Entonces veremos cuál de las dos se afirma o se rechaza. Para eso primero basaremos los datos en una hoja de Excel en donde haremos un cambio para poder hacer nuestro análisis de datos y así poder hacer nuestro análisis de varianza de un factor. Y después de ahí bueno, entonces enseguida nos da el resultado de ANOVA. Aquí nos dice que nos da un resumen sobre nuestros grupos, la cuenta, la suma y el promedio y la varianza, porque pues es nuestro análisis de varianza de un factor. Entonces después acá abajito nos da los promedios y la F y el valor crítico de F. Entonces nos dice que F es igual a 0.118 y el valor crítico de F nos dice que es 4.2564. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero lo basaremos en la gráfica para saber si estamos en zona de rechazo o en zona de aceptación. Como podemos darnos cuenta, estamos en zona de rechazo. ¿Por qué? Bueno, ahí va la explicación. Nos dice que estamos en zona de rechazo ya que el valor de Fisher es de 0.1185, que es el valor de F, pues nos dice que es menor al valor crítico que es de 3.6823. Entonces la hipótesis nula debe de aceptarse. Bueno, entonces nos preguntaban que si los promedios de los precios eran estadísticamente iguales. Y sí, son estadísticamente iguales, ya que no se tienen diferencias estadísticamente significativas para poder rechazarlo. Entonces nuestra hipótesis nula es aceptada y nuestros promedios sí son estadísticamente iguales. Bueno, en conclusión, ya teniendo nuestro análisis de un factor de varianza, nos damos cuenta que la afirmación del director es rechazada porque metiéndonos más a fondo nos damos cuenta que nuestra hipótesis que nosotros le ayudamos a hacer es aceptada, pues no hay valores significativos que digan que no. Nos mencionan que porque es importante que el administrador domine la estadística. Es importante porque nos ayuda a llevar una planeación, un control y una estrategia para cada uno de los datos estadísticos que estaremos manejando dentro de una organización y que se integran también dentro de ella, así como sus partes y cada uno de los procedimientos que se llevan dentro de esa organización.